Hola, buenas tardes, Ailín. Buenas tardes, doctor Ricardo Iglesias. Muchas gracias por esta nueva participación. Solo contarles que este ha sido un programa que establecimos desde mayo, que fue la primera en mayo, creo que fue por el 20, 22 de mayo, y esta es la segunda. Vamos a tratar de ahora de desmenuzar un poco con casos clínicos que sé que les va a ser muy útil a todos los participantes. Y menos mal que esto va a quedar grabado también, porque esto va a poder ser después compartido con los equipos a nivel nacional. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer tenerte. Así que adelante. Y gracias a ustedes nuevamente, la verdad que es un placer. Bueno, esos son mis conflictos de intereses, todos relacionados con los síndromes coronarios agudos. Y bueno, dolor precordial. 5 a 10% de las guardias presentan individuos, personas que tienen dolor de pecho. Esto es un número realmente muy elevado. Junto con las palpitaciones, tienen una implicancia de mucha frecuencia y muchas veces de atorar los servicios de emergencia por este problema. Y cuando uno analiza por edades, 18 a 44 o por el otro extremo más de 80 años, las 10 primeras causas, las 10 primeras más frecuentes causas, miren ustedes, son dolores no específicos, son dolores extraños que no tienen que ver con la enfermedad coronaria, no tienen que ver con este fenómeno de isquemia, este fenómeno grave que es la pérdida de la circulación del músculo cardíaco. Y para recordar, dolores precordiales hay montones. Están causas pulmonares, las pleuritis, la mediastinitis, bueno, las bronquitis, gástricas, los temas vesiculares. Y a su vez, hay temas cardiovasculares que no tienen que ver con las coronarias, que tienen que ver, por ejemplo, con el aorta, una disección de aorta, o una valvulopatía, o una miocardiopatía, o la pericarditis, que es una de las causas más comunes de dolor de pecho sin ser un fenómeno isquémico. Y ya repetí 2 veces fenómenos isquémicos. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular mata en el mundo a este número, casi 18 millones de personas. Y lo peor de todo esto, que el 80% de esos ataques cardíacos o cerebrovasculares se podían haber prevenido, se podían haber solucionado y no tener este acontecimiento nefasto que es la muerte. El infarto sigue siendo la causa principal de muerte en el mundo, y esto es muy importante. Y cada año 15 millones de pacientes se presentan con posible infarto en los servicios de urgencia de Europa y América del Norte. 15 millones de pacientes. ¿Y esto qué significa? Lo que dijimos antes. Muchos recursos, saturación del sistema de salud, pero cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que son dolores no coronarios, no miocárdicos, no isquémicos, tenemos que tener la capacidad y la sagacidad de decirle usted no tiene nada o usted tiene un problema coronario. ¿De qué estamos hablando de frecuencia? Fíjense ustedes a la izquierda. El 50% de aquellos que se presentaron a las guardias, a los servicios de emergencia, era enfermedad no cardíaca, espasmo esofágico, colangitis, etcétera, etcétera. Infartos o síndromes coronarios sin ST entre un 10 o un 20%. ¿Qué significa? Masa, la gran masa de esas consultas no son problemas isquémicos, no son problemas graves. Y este me parece que es el gran dilema que nos enfrentamos. Y para empezar, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Son signos y síntomas de la oclusión parcial o total, como ven aquí, de una arteria coronaria. Esto es el síndrome coronario agudo. Y dependerá del tiempo de la obstrucción, será un infarto, una angina inestable o un síndrome sin elevación del ST, con pequeñas necrosis. Esta es la historia natural de la evolución de la enfermedad coronaria.
desde la aterosclerosis inicial como en el correr de los tiempos, cómo los factores de riesgo siguen lastimando estas 7 canchas de tenis que es el endotelio, generando placas que en un momento evolutivo ocurre esto, la ruptura. Y acá lo ven, se va acumulando grasa y en un momento evolutivo viene la ruptura. Y ahí ven el cateterismo de un infarto con una embolia periférica de un coágulo generado en una placa aterosclerótica. Individualmente era pequeña. Y acá viene, ¿qué es un infarto? Esta es la definición más importante. Es la presencia de daño miocárdico agudo. Eso es infarto. Y para eso se tienen que dar condiciones clínicas, pero fundamentalmente, aparte de estas condiciones clínicas, tiene que tener un marcador de lesión miocárdica, un marcador que confirme esta lesión. Dolor con características clínicas y fundamentalmente un marcador de lesión miocárdica. Ese es el infarto y esta es la 4ª definición. Y acá me parece que cuando uno habla de infarto, uno habla siempre que el tiempo es vida. Tenemos que hacer diagnóstico rápido. Pero miren ustedes, cada 30 minutos de retraso entre los síntomas y el tratamiento se incrementa la mortalidad a 7,5% a un año. Por eso es rápido diagnóstico, identificación pronta. Y después ustedes utilizarán, dependiendo de la complejidad de sus centros, o un trombolítico o una angioplastia primaria. Pero no perder tiempo, no perder tiempo. Y ese es el dilema, entre un infarto y no tener nada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, primero, cuando viene un paciente con dolor de pecho, puede ser un paciente que tenga una presentación clínica, que es una molestia. En las mujeres las molestias son distintas, no son opresivas, son más punzantes, pero ese es el dolor de pecho. Puede persistir, puede entrar con insuficiencia cardíaca o el extremo del infarto o de la isquemia, que es la muerte súbita, la parada cardíaca. Y esto es importante. Determinar el dolor. No es lo mismo un dolor en reposo que sin dolor en reposo y el dolor de esfuerzo. El dolor del esfuerzo es un dolor por isquemia muchas veces, pero no que está con la placa rota. Es la obstrucción que deja caer el flujo y en el ejercicio el músculo no se irriga bien. En cambio, en reposo, la obstrucción parcial o total es distinto, porque ahí viene el síndrome coronario agudo. Y ese dolor de pecho tiene que tener un contexto. No es lo mismo este dolor a los 18 años que a los 70. No es lo mismo en un diabético que en un diabético, en un tabaquista. El que está pasando por unas circunstancias socioeconómicas, psicológicas, y es el estrés. No es lo mismo en un dislipidémico. No es lo mismo aquel que tuvo un antecedente familiar de muerte en la madre menor de 65 años o del padre menos de 55 años o de tíos directos. No es lo mismo. O el que ya tuvo un infarto, o el que ya tuvo una angioplastia o una cirugía. Me parece que ese dolor, independientemente de las características, está ubicado en una situación clínica, que es lo que estamos charlando en este momento. ¿De dónde viene el paciente? Edad y etcétera, qué antecedentes. Esto hace que el dolor tenga mayor o menor jerarquización. Y pasamos al electro. Ese electro puede ser normal, puede tener depresión, puede tener elevación o tener arritmia maligna. Estas son las presentaciones. Pero el electro, como vimos el interrogatorio de ese dolor con los antecedentes de ese paciente, el electro es predictivo de muerte a un año. Es predictivo. Por eso el valor bedside, pegadito a la cama del electrocardiograma. Y evidentemente, en estas circunstancias, le estamos sumando una característica clínica, una característica de antecedentes y un electro.
Y aquí vamos a tener dos tipos de electro. El que tiene supradesnivel del ST, como vemos en esta posición, o infradesnivel, o un electro normal. A un electro normal. Y acá viene el punto. ¿Quién discrimina? ¿Quién discrimina si hay daño o no? Son las troponinas. Las troponinas son los elementos distintivos de un paciente que tiene necrosis, aunque sea micronecrosis, aunque no tenga nada. Este es el punto básico. Las troponinas son pronósticas. Una troponina positiva aumenta el riesgo de muerte o infarto. Miren la trascendencia de un marcador bioquímico para hablar de pronóstico en un paciente que tiene una enfermedad tan grave o puede no tener nada. Esto no lo va a decir. Esto es un metaanálisis y miren ustedes, tenerla positiva o negativa aumenta 3 veces la mortalidad, la positividad. Y la muerte y el infarto, miren ustedes, casi 5 veces. Miren ustedes el valor de la troponina, el valor pronóstico. Por eso tenemos la triada, la clínica, el electro y la búsqueda de troponina. ¿Qué son los biomarcadores? El único biomarcador que se sustenta en el tiempo, el más específico y el que tiene más valor predictivo o negativo sigue siendo la troponina, porque habla de lesión miocárdica. Y lo más importante, tiene que ser muy sensible para detectar pequeños cambios. Pequeños cambios. Y esto me parece fundamental. La sensibilidad que tenga para discriminar. Y esto es importante, porque para la determinación de un valor de troponina, tiene que tener un percentilo de 99. Eso es lo que define daño miocárdico. La importancia de la buena medición de esta troponina. Bueno, y con esto tenemos determinado infartos o no infartos o anginas inestables. Y esto es rápido. Tenemos que hacerlo rápido. Ambulancia, emergencia, electro, como dijimos, troponina. ¿Y qué hay en la troponina? Históricamente hay dos posibilidades. O se hace en la cama del paciente rápidamente, bien pronto, 10 minutos, 5, depende de qué servicio de emergencia, o mandarlo al laboratorio central que no baja de 1 hora. Y los centros de mayor volumen, el tiempo es mucho mayor. Esta es la gran diferencia. Y esto es, nosotros disponemos de un equipo avalado por la FDA para hacer determinaciones precisas, rápidas, al lado de la cama del paciente. Me parece que tiene un valor fundamental por el tema de la rapidez de diagnóstico o la discriminación. Y cuando uno analiza lo que ya dijimos, miren ustedes donde está marcado en rojo, el valor predictivo negativo. Lo que nosotros queremos decir que no tiene nada. Y fíjense ustedes, abajo, el valor de decir que tiene un evento. Por eso que tiene muchísima trascendencia. 100% de valor predictivo negativo. Que estamos diciendo, mando a un paciente a la casa y estoy seguro, con la troponina negativa, de que no tiene infarto. No estoy mandando un infarto a la casa. No estoy mandando un síndrome coronariano agudo a la casa, con el riesgo de infartarse o reinfartarse o de morirse. Me parece que lo que más importa acá es el valor predictivo negativo. Y uno cuando está en la cabecera, en emergencias, bueno, tiene ayudas. Este es realmente interesante porque es un poco lo que hablamos. La historia, es decir, si es sospechoso, si es altamente probable que tenga enfermedad coronaria, qué dio el electro, qué edad tiene el paciente, lo que decíamos antes, qué factores de riesgo, todo lo que comentamos, y la troponina. Y ahí vamos a encontrar que dependiendo del número que nos dé estas variables, podemos decir que de bajo riesgo o de muy alto riesgo.
o de riesgo intermedio. Y ahí está, por debajo de 3, el riesgo es muy bajo y lo más probable que no tenga nada, pero repito, con troponinas negativas voy a tener más seguridad. ¿Y cómo discriminamos? Bueno, hacemos la troponina de sensibilidad alta a la hora, al inicio y a la 1 o las 2 horas. Si el inicio de la troponina es negativo y no se incrementa a la hora, a las 2 horas, señores, busquen otra causa, mándenlo a la casa o busquen otro tipo de dolores no coronarios. Si vemos que está en el límite, que no cumple, bueno, obsérvenlo, esperen. A veces a estos pacientes se le vuelve a repetir más tarde una troponina, en otros se le hace un ecocardiograma para ver si hay trastorno de motilidad. Ahora, vamos al otro extremo. Si está alto y se mantiene alto o se incrementó, señores, esto es un síndrome coronario agudo, tiene que entrar a la sala de hemodinamia o trombólíticos en unidad coronaria. Y esto es interesante. Esto fue presentado en el último Congreso Europeo de Cardiología, en Londres. Es un estudio randomizado, randomizado. 1.500 pacientes. A la mitad se le hace el test de troponinas sensibles, de alta sensibilidad, versus en la cabecera del enfermo, o a otros randomizados se lo envía al laboratorio central. ¿Qué dio? Esto. 40 minutos antes tuvimos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. ¿Y esto qué significa? Más tiempo pasa, más músculo se pierde y en definitiva vamos a tener más riesgo de mortalidad o incapacidad futura por daño miocárdico. Este me parece que es el primer estudio randomizado entre el laboratorio central o hacerlo en la sala de emergencia. Y yo traje para que pensemos casos clínicos. Por pedido específicamente de Mercedes, traje casos clínicos. Son reales y son los problemas que nos encontramos cotidianamente en la sala de emergencia en unidad coronaria. Y ahí me van a tener que ayudar ustedes. Este es un hombre de 52 años de edad, dislipidémico, dolor precordial de 2 horas de evolución y un examen físico normal. Hombre, dislipidémico, 2 horas de evolución, examen físico normal. Este es el electrocardiograma. No lo voy a describir, ahí lo tienen. Vino a la guardia, vino a la guardia. La pregunta, ¿qué solicitan? Troponina de alta sensibilidad, placa de tórax, cinecoronografía o coronografía o ecodoppler cardíaco. Bueno, quiero su opinión, a ver si compartimos o no. A votar. La verdad que es una situación frecuente esto que estamos viendo. Me gustaría ver qué hacen ustedes, me gustaría discutirlo. Ah, muy bien. A ver, troponina, disculpen, si ustedes miran este dolor de pecho, 50 años, con factores de riesgo, y ven este electro con supradenivel, ya pedir una troponina es perder tiempo. Esto es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Si ustedes miran este electro, 52 años, dislipidémico y 2 horas de dolor, y este electro, esto es supradenivel del ST. No pidan troponina, directamente cateterismo. Y esto es lo que dicen los americanos. Pacientes con dolor en quien el electro inicial tiene ST, señores, hay que hacerle un cateterismo. Este es un infarto. Acá no hay dudas, no pierdan tiempo, no le hagan eco. Esto es directamente un infarto. Muy bien, seguimos. Mujer, 73 años de edad, hipertensa, tabaquista, dolor precordial punzante de 4 horas de evolución. Examen físico normal. ¿Vamos bien? Este electro. Bloqueo de rama izquierda de altísimo grado. Difícil diagnosticar síndrome coronario agudo. ¿Qué le solicitan? Troponina de alta sensibilidad,
radiografía, cinecoreografía o CPKMB. Ahora sí los quiero escuchar. Esto es caso. Lo que es rama izquierda es frecuente. Uno no sabe si es por un infarto o lo tenía crónicamente, si está cursando un infarto y hace bloqueo rama izquierda porque la descendente anterior se tapó bien proximal, o no sabe si lo tenía previamente o es portadora de una miocardiopatía y tiene ese bloqueo rama izquierda. Esto viene a la emergencia, tenemos esto nada más. Sí, señores, sí, brillante, brillante, brillante. Eh, brillante, brillante, y fíjense en ustedes. De entrada tenía 68 y en la primera hora ya subió a 106. Y esto es lo que recomienda la guía europea. Hacer un examen al ingreso y a la hora, claramente es lo que recomiendan, es lo que se hizo. ¿Por qué? Porque no tenía claro, era un dolor punzante, en una mujer es bastante más frecuente que en el hombre, tenía un bloqueo de rama izquierda, así que el electro no me ayudaba. Y señores, lo mismo que dice la guía americana. Niveles son identificatorios y esto es fundamental pedirlo. Pero lo más importante es esto. No, por lo que recién hablamos sobre la CPKMB y la mioglobina, no son una muy buena ayuda diagnóstica porque hay múltiples causas de por qué puede subir y tardan en subir mucho más que la troponina. Por eso le digo, hay muchas más causas de subida y dos, tarda mucho tiempo en que aparezca en sangre, tardíamente, y acá tenemos que hacerlo precozmente. Esto es un bloqueo a mi izquierda con un infarto, claramente. Bien, seguimos. Hombre, 58 años. Madre fallecida con 56 años por infarto agudo de miocardio. Dos tíos paternos con cardiopatía isquémica crónica a los 62 y 64 años. Fumador, 5 cigarrillos diarios. Uno puede decir, no es mucho. Sin antecedentes previos, ni otras enfermedades médicas o quirúrgicas. Vida sedentaria. Consulta por dolor precordial en reposo de 25 minutos de duración, seguidos de palpitaciones. Este es el electro. La verdad, es un electro normal, se los adelanto. Por ahí tiene un poquito de rotación, fíjense ustedes que tiene S final en ABR y S final en B6, pero un poquito de rotación y nada más. Bien, ¿qué solicita? Troponina de alta sensibilidad, radiografía de tórax, cinegrafía, CPKMB, ProBNP, ecodoppler. Ahora los quiero escuchar de nuevo. Electro normal, con todo lo que comentamos de este hombre, ¿no? Con un dolor de pecho y un electro normal. ¿Descartamos la enfermedad coronaria? ¿Nos quedamos tranquilos porque el electro es normal? Esta es la pregunta. ¿Lo mando a la casa? ¿Le pido un estudio en la casa a uno de estos? ¿Qué hago? Me parece que por ahí viene la pregunta, ¿qué hacen ustedes? Bien, vamos a empezar al revés. El ProBNP en un paciente sin clínica de insuficiencia cardíaca no aporta nada. No aporta nada. No aporta nada porque este paciente no viene por disnea, este paciente tiene un electro normal, viene por dolor de pecho, y lo que uno tendría, vamos a cerrar esto, y lo único que tiene que hacer, miren ustedes, vamos a pasar eh, la otra diapositiva, la troponina. ¿Y qué hicieron en la guardia? Nada. Como vieron el electro normal, no le hicieron nada. Yo creo que habría que haberle hecho una troponina de alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque viene con algo. El factor de riesgo, que lo comentamos antes, que es la herencia, tiene un impacto muy fuerte.
para decir, este individuo tiene alta chance de tener enfermedad aterosclerótica. Y ya no entramos en el dosaje de lipoproteína A, LPA, no estamos diciendo alta chance. Es un factor de riesgo muy fuerte y vieron que tiene tíos, padres y demás. Después, otro tema. El electro normal como este tiene casi 2% de morirse a los 42 días. El electro normal no descarta que pueda ser una arteria circunfleja, que esconde muchas veces el electro, es lo más maligno en cuanto a esconder. ¿Por qué? Porque hay un 25% de la isquemia lateral individualizada en el electro. Para dar un ejemplo. ¿Fuma poco? No. Un solo cigarrillo, según el estudio Interheart, ya tiene riesgo. Es decir, es fumador, es sedentario y antecedentes familiares. Alta chance que ese electro normal nos esté escondiendo algo más. Creo que ahí, en ese caso, habría que haberle hecho una troponina. ¿Qué le hicieron un Holter? Por alta, mira el Holter. Cuando vuelve, lo manda la gente de Holter porque hace taquicardia ventricular. Encontraron 108 nanogramos litro de troponina de alta sensibilidad. Y se lo estudió. Lesión severa de 3 vasos proximales. Entonces vimos un paciente con infarto, nada, directamente cateterismo. Uno con un electropatológico, pero por bloqueo rama izquierda. Vimos otro, como este caso electronormal, que con todo el contexto clínico amerita buscar si no tiene micronecrosis. La tenía y eran las palpitaciones que sentía. Creo que con un simple dosaje de troponina de alta sensibilidad, este paciente no hubiese corrido el riesgo de egresarlo sin nada. Me parece que esa es la lectura más interesante. Bien, caso clínico 4. Hombre, 67 años, diabético, dislipidémico, obeso. 2 meses previos estuvo internado por un infarto agudo de miocardio y una angioplastia de la arteria coronaria descendente anterior. Y consulta por un dolor torácico de 24 horas de evolución. El electro viene de un infarto hace un tiempo y viene con este electro que se les cae la T. Se cae la T. Bien. Sabemos que los pacientes que tuvieron un infarto, que tuvieron un síndrome coronario agudo, le queda placas residuales, ese core lipídico con infiltrado linfomonocitario y una delgada pared. Son posibles o vulnerables estas placas a una nueva ruptura, más allá de una restenosis del stent bien precoz. Las placas del paciente con infarto son placas vulnerables, con alta chance por este mecanismo inflamatorio de ruptura. Así que tiene alta chance este paciente de tener un fenómeno isquémico. Lo internamos y no se olviden esto. Un dolor de 24 horas. ¿Qué le hacemos? Troponina, RX, cineconografía, dímero D o ProBNP. Acá hay un tema que es alta carga de enfermedad, viene de un infarto. Alta carga de vulnerabilidad por haber venido de este proceso, con un dolor de mucho tiempo de evolución. Y un electro que puede ser secuelar de lo que le pasó hace un tiempo atrás. ¿Qué hacen ustedes? Esta es la pregunta. Troponina. Bueno, dímero D es, vamos a ir por los descartes. El paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene RARES, no tiene disnea. Es tirarnos pero bueno, no tiene ningún asidero. La ProBNP, amo el ProBNP, pero tiene que tener otro asidero de un diagnóstico diferencial entre insuficiencia cardíaca y POC, pero tiene que tener por lo menos la llave de entrada de disnea o haber tenido insuficiencia cardíaca previamente, que no es el caso. Dímero D es específico de tromboembolismo de pulmón.
Este paciente no está hipóxico, clínicamente no dijo nada, no tiene disnea y acá entró fundamentalmente por dolor. Sin ecografía, bueno, es agresivo, pero bueno, podría ser una opción. Pero la troponina nos diría si está haciendo isquemia o no isquemia. Si está haciendo, perdón, necrosis o no necrosis. Vamos a seguir a ver qué, eh, qué hacemos. Acá estaba un tema muy importante, 24 horas de dolor. Eso es raro. ¿Podemos pasar las diapositivas? ¿Hola? ¿Hola? Sí, doctor. Dale. No pasa. ¿Qué pasó? ¿Me Intenta escuchan? nuevamente, doctor, intente. Ahí está. Se le hace troponina, miren ustedes. Inicial, baja. A la hora, baja. Delta, negativo. Esto no es coronario en este caso. Y fíjense en ustedes, ángulo prolongado es más de 20 minutos, pero no 24 horas. Eh, Uno podría optar por el peso a hacer un cateterismo. El tema que me parece simple, troponina, ustedes podrían discriminar si esto es un evento isquémico necrótico o no. Así que, y la llave es un dolor muy largo. 24 horas es un infarto y si la troponina es negativa, señores, esto es otra cosa. Una pericarditis, una miocardiopericarditis, viene de un infarto con las T negativas. Bien, vamos, nos quedan dos casos para complementar la hora de trabajo. Mujer de 78 años, hipertensa, diabética, demencia senil, disminución de los pulsos tibiales, aspirina, valsartán con amlodipina y manifiesta un dolor precordial que no se puede especificar ni cuándo ni cómo, difícil interrogatorio. Esto también es vida real, ¿eh? Vida real. Y bueno, viene con cargados antecedentes, la edad, aspirina previa, tiene vasculopatía periférica, digamos, alta chance que ese dolor puede ser coronario. Le hacemos el hematocrito es normal, tiene insuficiencia renal, el CRI está muy bajo y tiene una cardiopatía hipertrófica, recuerdan que es hipertensa. Bien, este es el electro, está un poco taquicárdica y si uno lo mira puede ser normal, rectificación del ST con esta frecuencia y esa hipertrofia que vimos en el eco. Bueno, la pregunta es, ¿qué le piden? Troponina, radiografía, cinegrafía, CPK-MB. Los quiero escuchar. Esto es bastante frecuente. 8, hipertensa, alta chance de que tenga enfermedad coronaria, pero muchos de estos pacientes encima tienen insuficiencia renal. ¿Vamos bien? Muy bien, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Sin ecografía, vuelvo a decir, es demasiado agresivo. CPKMB es una alternativa cuando hay problemas económicos, pero tarda tiempo en esto. Esto lo que requiere es solución pronta. Y vamos a ver qué se le hizo a esta señora. Se le hizo troponina y fíjense ustedes, entró alta y sigue alta y sigue alta a las 2 horas, con un delta menor. Esto no es un cuadro coronario, esta troponina viene por otro lado, entonces hay que buscar qué. Y acá tienen lo que es importante. Hay un crecimiento de la troponina y después un descenso, pero hay condiciones crónicas, la insuficiencia renal, la edad de mayor de 75 años, la insuficiencia cardíaca crónica, las miocardiopatías, las toxicidades, los problemas tiroides, los accidentes cerebrovasculares, que pueden dar troponina, siendo quizás la insuficiencia renal la más común, sin ser patológicas. ¿Y cuál es la diferencia? Que sigue alta y se mantiene alta. No hay un ascenso, sino y un descenso. Se mantienen altas. Esta señora, ese cuadro, esta mujer demente,
no es un cuadro coronario. Algunas de estas causas, algunas ya las vimos: miocardiopatía hipertrófica hipertensiva, más de 75 años, y la insuficiencia renal. Y acá está la lesión miocárdica versus el infarto agudo. Ustedes tienen isquemia, elevación y descenso agudo de la troponina. Es trombosis o desbalance. Un gran esfuerzo en una enfermedad coronaria te puede dar lo mismo. Y sin isquemia pueden ser causas cardíacas. La cirugía cardíaca te puede dar eso. Un gran ejercicio. Las cardiomiopatías. La sepsis. Cansados de ver pacientes con alteraciones eléctricas y troponina elevada. La insuficiencia renal. El TEP, que no es el caso que vamos. Y los agentes tóxicos, como son los factores oncológicos citostáticos. Me parece que esto hay que tener claro y ver de dónde viene el caso clínico. Último caso. Mujer de 59 años, dislipidémica, desocupada, reciente divorcio. Tema, ¿eh? Hablamos de los factores psicosociales, cómo influyen. La depresión, la pérdida de trabajo, los divorcios en la mujer. Dolor de 1 hora, con este electro. T negativo en D3. ¿Qué solicitan? Troponina, radiografía, cintilografía o CPKMB. CPKMB, vuelvo a repetir, lleva tiempo, no lo pongan, por favor. Bueno, le hacemos cintilografía, la radiografía no va a dar nada, la radiografía de tórax no va a dar nada. No es, esto no es un disecante, tiene un electro ahí. Bueno, sí, sí. Ah, y me siguen poniendo la CPKMB. Sí, yo creo que en este caso ayuda mucho. eh, y vuelvo a repetir, ayuda siempre. Porque cuando uno habla de dolor de pecho, electro, concluyente, cateterismo. No concluyente, las troponinas nos van a dar una situación, la de alta sensibilidad. Y fíjense ustedes, troponina al inicio 3, y ya a la hora tenía 56, un delta de 53. Esto es un síndrome coronario agudo. Esto tiene que ir a un cateterismo. Esto es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Después buscaremos el mecanismo fisiopatológico con el cateterismo. Un espasmo coronario, una trombosis, un Takotsubo, que lo puede tener con estas condiciones psicosociales, en la miocardiopatía por estrés, digamos, el Takotsubo. Pero bueno, eso lo va a decir el cateterismo. Esto es lo que hablamos antes y lo decíamos, el pequeño infarto. Esto es lo que tenemos que detectar, el microinfarto y la rapidez del microinfarto. Este es el punto. Por eso que cuando uno va a la CPKMB, no tenemos esto microinicial. Tarda y es macro. Tenemos que ir ahí. Y esto es las lesiones. Fíjense ustedes, muestreo temprano, rápido, con los mínimos indicios de necrosis. Y esto me parece que lo que habla de agudeza y de rapidez. Estoy convencido de lo que le digo, es lo que hacemos todos los días, discriminar rápidamente. Y esto es la estrategia diagnóstica. Esto es la troponina no ultrasensible. Esto es la CPK. Agarramos la parte final. Esta es la troponina ultrasensible. Agarramos antes. Y fíjense ustedes, admisión y a la hora. El delta de tiempo, el delta de dosaje es el que nosotros nos va a discriminar lo que vamos a hacer. Y otro tema, no todas las troponinas son iguales. La troponina ultrasensible o de alta sensibilidad es la que nos va a dar el pronóstico de estos pacientes. Y por eso hay muchas causas de dolor precordial, pero nosotros tenemos que descartar que no sea coronario. Y recuerden, el 50% de esos dolores no tienen nada. Pero esta es nuestra obligación de no mandar a la casa un síndrome coronario. Y esto es la probabilidad post-prueba, la clínica, el electro, los marcadores bioquímicos.
y en algunos casos los métodos por imagen. Este sería el buen proceder clínico recomendado por las sociedades europeas, americanas, canadienses, etcétera, etcétera, y las locales. Todo paulatino, escalonado y, lo más importante, rápidamente. Y ya terminando, estamos ya por cumplir 50 minutos, el dolor de pecho es una consulta frecuente y la clínica es soberana. Individualizar el riesgo individual del paciente es prioritario para disminuir los eventos. La troponina es el gol estándar. Lo que es, hay que pedirla apropiadamente e interpretar lo que nos dice. El trípode es clínica, electro y troponina de alta sensibilidad. Con eso ustedes van a acercarse al diagnóstico para tener precocidad en las decisiones médicas. Ver cuáles son los resultados y cómo lo interpretamos dentro del contexto clínico. Y creo que aquí es esencial la docencia, doctor, docere, docencia, y el trabajo institucional en cuanto a protocolizar el dosaje de troponinas para que todos podamos hablar de lo mismo, para poder tener lo mejor para nuestros pacientes. Y hablando de los pacientes, para mí la mejor definición de medicina lo dijo Orgaz, un español, que es una confianza depositada en una conciencia. Confianza, conciencia. Y un poco esto, lo que me parece que tenemos que hacer en cada paciente individual. Bueno, muchas gracias. Vamos a las preguntas. Cuando ustedes quieran, cumplí los 50 minutos que habíamos pactado y me gustaron las respuestas. Algunas insistieron en algunos temas, pero bueno, espero que haya servido. Sí, como siempre, Ricardo, impecable, impecable, riquísimo, lleno de información. Tengo dudas y preguntas que quiero compartir con Dale. vos. La primera es, quiero que quede claro este concepto. Las dos guías son muy claras en si yo tengo un dolor de pecho, y voy a hacer la analogía que yo siempre digo, si tengo un dolor de pecho con supradesnivel del ST, tiene plumas blancas, hace cuacuá, vive al lado de una laguna, es un pato. No necesito de la troponina para confirmar, estoy malgastando un recurso. ¿Esto es correcto? Absolutamente, el primer caso es así, no perdamos tiempo. Después los mecanismos fisiopatológicos nos lo dirá el cateterismo, pero no perdamos tiempo, no perdamos tiempo. Y menos mandar la sangre a un laboratorio, porque eso lleva un montón de tiempo y es mínimo una hora. Ahora, si vos lo tenés, hacéselo si querés ante una duda. Ese era un supra de nivel que no había que hacerlo, pero malgastás recursos. Y recursos. en Y, la misma pregunta va cuando yo tengo un paciente con dolor de pecho típico y en el electrocardiograma veo un bloqueo de rama izquierda, con, digamos, con todo el antecedente que yo puedo pensar de este paciente, el bloqueo de rama izquierda nuevo se interpreta como un supradesnivel del ST, con lo cual debería entrar directo a cinecoronografía o, digamos, a trombolíticos, si quisiéramos, pero ¿lo puedo sumar a ese o tengo que mira, avanzar? la realidad es que es muy poco probable que cuando venga el paciente a la sala de emergencia traiga un electro viejo o sepa que tenía bloqueo rama izquierda. Uno no sabe, uno no sabe si es agudo o crónico. Entonces, de alguna manera, la troponina rápidamente nos puede discriminar si es agudo o es crónico. La realidad es muy difícil que nos diga el familiar o el paciente, yo tenía un bloqueo rama izquierda. Cuando eso ocurre, bueno, es más fácil. Si, y también dice, mire, tengo un electro que me hicieron hace 6 meses, era normal, señores, eso es equivalente a infarto, más que troponina meterlo a cateterismo. Pero la realidad, chocas con esto. La gente es difícil que traiga un electro viejo, es difícil que sepa que lo tenía, pero bueno, si sabemos que es agudo, es un infarto, es el equivalente a un infarto. Tiene plumas de pato, tiene Claro, pico claro. y vive al lado de la laguna Secuacua. Sí. Me quiero parar en el paciente con el antecedente del infarto previo y una angioplastía con stent.
Me llamó mucho la atención ese paciente porque es algo, digamos, no poco usual, es algo que es bastante usual, ¿no? Y el paciente que ya tiene un antecedente conoce del dolor. Él sabe que ese dolor es coronario. Para él ese dolor es coronario. Entonces, con ese antecedente, no pedirle una troponina, eh, yo no sé si no lo hubiera metido directamente a geografía, si hubiera tenido la posibilidad. Bueno, yo te cuento, digamos, a ver, hay un 30% que pacientes tienen dolor de pecho después de una angioplastia y no tienen obstrucción y nuevas obstrucciones. El dolor de pecho es bastante más frecuente. Uno se pregunta si es por disfunción endotelial y la microvasculatura, le hace el cateterismo, no da nada, eso lo hemos visto y lo vemos. A su vez tenemos pacientes, digamos, la microvasculatura juega, tanto en agudo como en crónico, la microvasculatura juega. Entonces, de alguna manera, uno de los compromisos que tienen estos pacientes muchas veces es ese, isquemia con coronarias normales para esa situación o con el estén bien o ninguna tapada. Eso es muy frecuente. Después se vienen las otras circunstancias, que son dos. Eh, un día de dolor es muy difícil pensar que es un infarto. Es difícil, es difícil. En este caso en particular. A mí me parece que para disminuir recursos, depende de dónde estés, yo creo que una troponina te va a orientar. Porque el problema que vos después encontrás sin troponina, si troponina no le hiciste, que tenés una lesión del cateterismo anterior del 40% de la otra arteria. Si algo termina abriéndose y no es la arteria culpable. Me parece que cuando uno es un poco agresivo, mete el cateterismo. Yo creo que le pedí una troponina, es 10 minutos. Si la troponina es normal, lo espero. Si es anormal, obviamente lo metemos. El paciente con una angioplastía a veces tiene dolores por angustia, por miedos. Yo creo que no se le niega a nadie una troponina de alta sensibilidad antes de tomar una decisión. Porque conocemos los cardiólogos intervencionistas y a veces ven cosas que solamente ellos ven, y yo soy bastante más clínico, y son 10 minutos más, y no es un recurso, y te salvaste de un recurso mucho más caro, como es hacer un cateterismo, con sus pequeñitos riesgos, pero existe. Yo no sé Claro. lo que a ese caso, a ese caso. Ahora, era un electro muy patológico, digamos. Ujú. Con troponina positiva ya está. Un paciente, un grupo de médicos a veces me llaman y me cuentan sus casos de la urgencia. Y hace poco me llamaron y me contaron de un señor, una señora, que tenía todos los antecedentes, digamos, todo. Un electrocardiograma que no decía nada, un dolor precordial muy, muy cardíaco, como dice la guía ahora, que es cardíaco, probablemente cardíaco, no cardíaco. Este era cardíaco, un dolor bien opresivo, era, ¿eh? Y una troponina basal de ingreso elevada, muy elevada, con lo cual la querían hacer ingresar directo a cateterismo. Pero el electro no tenía nada, absolutamente nada. Era el dolor lo que más le llamaba la atención. Lamentablemente la señora tenía un tromboembolismo pulmonar. Entonces mi pregunta a veces es, en el diagnóstico diferencial, si esa segunda troponina que habría dado alta, entonces no hubiera tenido delta probablemente, sino que se hubiera mantenido alta, elevada, elevada, no hubiera sido parte del diagnóstico diferencial, punto uno. Punto dos, ¿qué tanto me hubiera ayudado esto de tener toda la parafernalia, ¿no? El NT-proBNP, el dímero del CKMB, aquí en Panamá se usa mucho tener como tirar todos los tiros al aire, algún pajarito se va a caer. O el criterio clínico de el dolor es característico, es cardíaco, el electro no dice absolutamente nada y la troponina basal dio elevada. Mirá, yo, digamos, Probablemente eso tenía un antecedente adicional que no conocemos. mira, yo lo que te digo es, digamos, los tromboembolismos de pulmón, digamos, que debutan por angina de pecho y sin otra sintomatología, primero de todo, que no te dé hipoxia, no te dé taquicardia.
taquicardia, que no te dé hipoxia, que no te dé taquicardia, que no te dé disnea. Digamos, algo le falla a ese paciente. Bueno, yo creo que es un hallazgo, puede ser, pero en realidad es muy difícil. A mí me parece que tirar todas las carnes al asador, tirar toda la carne al asador, después no saber cómo se va cocinando cada una de ellas. Es muy difícil, porque después Sí, tenés datos que son falsos positivos. claro, Entonces, ¿qué hago yo con estos datos? Digamos, bueno, puedo haber tenido un TEP. A esa paciente me la tenía que contar con un poquito más de claro, detalle. Es perfecto. decir, un electro normal sin taquicardia. Es difícil. El TEP tiene taquicardia como mecanismo compensador, eh, pero bueno, yo no te puedo hablar del caso en particular. Pero tirar un dímero D o un ProBNP, y a mí me parece que eh, primero descartame la enfermedad coronaria. Troponina, no troponina, sigue alta, diga otra cosa. Si sigue alta Claro. la troponina, ¿Qué es lo que evidentemente yo diga otra cosa y sugería? Que le empezamos. pidieran la segunda para ver si se mantenía elevada, Claro, claro, claro. que es No, pero lo que no hicieron. Ujú. lo que pasa es que en realidad hay un caso de eso. Hay muchas causas de troponina elevada sin ser coronaria, montones de causas, pero tiene que haber un contexto clínico, ¿viste? Si no, esta mujer, yo te digo, una demente es un caso real. Una demenciada, manifestaba un dolor, un electro que ya lo vimos, digamos, y la señora tenía hipertrofia ventricular grave, insuficiencia renal, 79 años, y hay que ponerle en contexto, si no va a terminar todo con cateterismo, y esa mujer va a tener enfermedad coronaria, el 90%. Ahora, esa enfermedad coronaria es la productora de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque aterosclerosis y las coronarias, por arriba de los 65 años, tiene todo el mundo, digamos. Ujú. A mí me parece que hay que ser muy cuidadosos y Sí, hacer los pasos. claro. Bueno, gracias Ricardo. Le doy la palabra a Ailín para que terminemos ya y cerremos. No se ha ido nadie, te cuento, se quedaron todos, están todos muy enganchados. Así que solo queremos cerrar con primero agradecerle al doctor Ricardo Iglesias, que ha sido un honor tenerlo estos dos webinars y aprender, como siempre, de usted. Así lo trato de usted. Pasarle la palabra a Ailín para que cerremos, invitemos a los próximos pasos que siguen hacia adelante. Ailín. Excelente, doctor Ricardo, doctora Mercedes, excelente feedback y presentación que han tenido y de compartir esa experiencia y esos comentarios importantes que nos tenemos desde aquí, desde Panamá, desde nuestros hospitales. Y bueno, agradecerles a los dos, agradecer al público por haberse quedado, haber participado. Los exhortamos y les invitamos al próximo webinar que va a ser de péptidos, de lo que es NT-proBNP. Y bueno, es como le decimos y va a ser como el eslogan, escuchen el corazón desde los péptidos natriuréticos, que va a ser el siguiente paso, el siguiente webinar que vamos a tener. Así que los exhortamos y bueno, le damos las gracias de parte de Agencias Nebur e Inversiones Sagrad. Gracias, doctor Ricardo. Gracias, doctora Mercedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, feliz noche a todos. Gracias Hasta por Feliz luego. estar. noche. Chao, chao. Gracias, Ailín. Gracias, Chao. Ricardo.